Debí de conocer a Manuel Muner Sorazu en cuarto de carrera, quizá en quinto, no lo recuerdo bien, porque teníamos alguna asignatura por la tarde, él era del turno de tarde, y entonces me sonaba su cara y alguna vez igual cruzamos alguna palabra. Pero el caso es que luego le perdí la pista durante un tiempo y lo volví a reencontrar cuando me enteré de que había conseguido en verano del 90 una beca predoctoral para hacer una tesis con un proyecto que intentaba vincular el pensamiento chino antiguo con el pensamiento presocrático, especialmente Heráclito, como yo mismo había conseguido también para hacer una tesis sobre Leibniz. En fin, la razón de que le hubiera perdido la pista es porque habían revocado el tercer grado y había tenido que volver a la cárcel para pasar unos meses y cumplir finalmente su condena. De hecho, su propia licenciatura la hizo en buena parte en la cárcel, con algunos episodios interesantes como que le quitaran la metafísica de Aristóteles por ser un texto subversivo, según los guardianes del asunto. En fin, eso todo aquello lo contaba con mucha gracia él y en cualquier caso lo que indica es que su vida había sido intensísima, él me llevaba unos 10 años, una cosa así, y digamos que las características vitales de Manuel Muner Sorazu pues eran, pues, en principio yo creo que era autodidacta directamente, esa importancia que yo le doy al maestro, desde luego en él no la había, él digamos, era un sujeto absolutamente hecho a sí mismo, sin especiales vínculos con maestros. Por otro lado, era una fuerza de la naturaleza bajo forma de pura voluntad, es decir, era el voluntarismo elevado a la enésima potencia, capaz de hacer cualquier cosa que se propusiera. Y en tercer lugar, un compromiso político muy fuerte de tipo anarquista o autónomo, que también era bastante sorprendente. Creo que uno de los primeros recuerdos que tengo es comiendo en el bar de la facultad unas lentejas acompañadas de unas guindillas y recuerdo haberle preguntado si el primer objetivo que tiene un preso en la cárcel es escapar de la cárcel y si incluso los compañeros que, digamos, habían estado en el ajo en las acciones que hubieran podido llevar a cabo, se sentían comprometidos a sacar de la cárcel a aquellos que finalmente hubieran sido apresados. Y a partir de ahí, de ese comentario, más o menos de tipo metafísico, pues directamente hicimos una buena amistad que se continuó en los años siguientes, haciendo esos seminarios de filosofía política, básicamente, y luego ayudando en la creación de Blitri y después de la escisión, él por su parte de Iralca, hasta que nos reunimos otra vez en el año 97 y a partir de ese momento es cuando intensificamos de nuevo nuestra relación con una serie de monográficos en la revista Iralca Blitiri y con una serie de textos que él me proponía que publicáramos y al que yo ayudaba en la medida de lo posible pues a la hora de corregir, maquetar, digamos, orientar la línea editorial de Iralca y demás. Y en el año 98 publica este pequeño librito, que es una recopilación de artículos que hizo, de los que había publicado, creo, básicamente en Iralca, hasta el número 10 o el 11, y en él se ve pues la amplitud de sus intereses. Digamos, hay artículos donde hace semblanzas o sencillamente comenta obras de Naguib Mahfouz o de Philip K. Dick. Él era muy aficionado a la ciencia ficción y de hecho creo que me pasó algunas obras que a él le habían interesado y que con razón sencillamente me recomendó. O Lawrence Darrell, por ejemplo, también el Cuarteto de Alejandría, que también leí en su momento. Y luego artículos de tipo más filosófico, como alguno dedicado a relacionar a Heráclito con Sun Tzu, o a Sun Tzu sencillamente, o digamos
textos de naturaleza más política como este dedicado a Lenin, La carcajada de Lenin, y si sencillamente vamos pasando las hojas nos encontraremos que aparece Habermas, Foucault, Althusser también, que sencillamente era un lugar de referencia en aquella época. Pues aunque él era anarquista, y yo supongo que él consideraba que yo era más bien comunista, aunque tampoco sé muy bien qué significa eso, pues directamente, digamos, ese lugar indefinido de la izquierda estaba en nuestro tiempo a la búsqueda de definición. Yo nunca fui muy sistemático en esa búsqueda, sencillamente me parecía que bastaba con ser filósofo para, para, para tener una conciencia correcta de las cosas, una conciencia de clase, por decirlo así. Y aquello que me separaba de él, por decirlo así, es porque yo veía claramente que él estaba suturado a la política, es decir, consideraba que después de todo las verdades se dejan ordenar bajo un prisma político, y yo, como buen badiullano, pues sencillamente creo que no. Sencillamente creo que hay verdades de tipo político, pero no toda verdad es de tipo político. Y digamos que, no obstante, hay una tendencia y una tentación por parte de la filosofía en general y de los filósofos en general a hacer que esas verdades se lean bajo un prisma determinado en vez de ponerse uno a hacerlas, como diría Leibniz, composibles. En cualquier caso, digamos, mi conocimiento, mi trato con Manuel Moner es una de esas cosas que no se le olvidan a uno nunca, porque encontrarse con un sujeto de estas características, es decir, alguien absolutamente singular, es algo que sencillamente se queda grabado en el alma para siempre.